Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de nuestro programa Toma, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Suponga que deseamos tomar los n igual a 3 primeros elementos de esta lista, lo que nos debe dar como resultado 6, 7 y 2. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a considerar a n como una variable que va a controlar las iteraciones que vamos a hacer. Y una vez que entremos a ese ciclo, vamos a preguntar si esta lista está vacía. Si la manera en que vamos a hacer el contador va a ser inverso, le voy a ir decrementando un valor a cada n, eso va a significar que ya tomé un elemento y otro elemento y otro elemento. Cuando n es igual a 0, quiere decir que ya tomé todos los elementos que deseaba. Y eso es, vamos a regresar a la lista de resultados. Porque cada vez que vayamos iterando, pues voy tomando un elemento y lo voy a ir guardando en la lista de resultados. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una condición de terminación. Cuando n es igual a 0, va a terminar el ciclo. O si n no es igual a 0 y sigue entrando en el ciclo, vamos a preguntar si esta lista está vacía. Y si esta lista está vacía, vamos a regresar a la lista vacía. No se preocupen, esos dos ejemplos los vamos a ilustrar paso a paso. Ahorita nada más me estoy adelantando un poquito para que vean la lógica general, ¿ok? Entonces entremos al algoritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a preguntar, mientras hay elementos que debemos de tomar, como n es igual a 3, entonces quiere decir que sí tenemos elementos que hay que tomar. Entonces entramos al ciclo. Y una vez que entramos al ciclo, preguntamos si esa lista que dimos como ejemplo está vacía. Como la lista no está vacía, entonces vamos a guardar el primer elemento que tenemos en esa lista. Aquí este primer elemento lo vamos a guardar en esta lista de resultado. En esta lista de resultado vamos a ir agregando todos los elementos que vamos a ir tomando, ¿ok? Y una vez que lo hayamos agregado, vamos a actualizar a esta lista. Actualizamos esta lista con el resto de los elementos. Entonces esta lista va a ser igual ahora a 7272 porque son el resto de los elementos. Ahora 7275, perdón, 7275, ¿ok? Y después vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad. Aquí lo que estamos implicando es que ya tomamos un elemento, entonces queremos que nos lo descuente, ¿de acuerdo? Entonces, con ese elemento ya descontado, regresamos otra vez a la iteración y volvemos a preguntar si todavía hay elementos que debemos tomar. Como n es igual a 2, quiere decir que si hay elementos que aún queremos tomar. Entonces entra el ciclo. Y entrando al ciclo, pues va a preguntar por la nueva lista si está vacía. Ajá. Y como esa lista no está vacía, entonces lo que vamos a hacer es que al primer elemento de esa lista la vamos a meter en la lista de los resultados. ¿Ok? Y una vez que la tenemos ahí, vamos a actualizar a esta lista con el resto de sus listas. Entonces ahora esta lista va a ser igual a 2, 7 y 5. Y otra vez vamos a actualizar el valor de n, restándole una unidad. Y ahora n va a ser igual a 1, con lo cual estamos diciendo que ya tomamos dos elementos de la lista. ¿Ok? Entonces con este otro nuevo valor de n igual a 1, regresamos el ciclo y volvemos a preguntar si todavía hay elementos que debemos tomar. Como n es igual a 1, entonces todavía hay elementos que queremos tomar. Y lo primero que nos preguntamos es si la lista esta está vacía, es decir, si nuestra nueva lista está vacía. Como no está vacía, entonces lo que va a hacer es que el primer elemento de esa lista la va a agregar a nuestra lista de resultado. ¿Ok? Y una vez que haga eso, lo que va a hacer es que va a actualizar a esta lista como 75, es decir, con el resto de sus elementos. Y también va a actualizar el valor de n restando la unidad. Y ya tiene que n va a ser igual a 0, lo cual quiere decir que ya tomamos todos los elementos que queríamos tomar, ¿de acuerdo? Entonces cuando regresemos a preguntar otra vez si todavía hay elementos que debemos tomar, la respuesta es no, porque n es igual a 0. Y en todo lo que vamos a hacer es que terminamos el ciclo y vamos a regresar entonces al valor que tenemos en nuestra lista de resultado. Y este va a ser el resultado de nuestro algoritmo, es decir, esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ilustrar el caso donde queremos tomar más elementos de los que tenemos. Voy a tomar un ejemplo sencillo para que terminemos pronto, pero espero que esto ilustre bien el caso. Supongamos que queremos tomar 4 elementos, los primeros 4 elementos de esta lista que nada más tiene 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
pues llegamos y lo primero que preguntamos es si todavía tenemos elementos que debemos tomar. Y como n es igual a 4, pues sí tenemos elementos que queremos tomar. Entonces entramos a este ciclo, ¿ok? Y una vez que entramos al ciclo, preguntamos si la lista 6 y 7 está vacía. Y como no está vacía, entonces al primer elemento de esta lista, es decir, en caso contrario, guarda su primer elemento en la lista de resultado. Al primer elemento de esta lista lo vamos a guardar en nuestra lista de resultado. ¿De acuerdo? Y después de eso vamos a actualizar a esta lista con el resto de sus elementos. Entonces, esta lista ahora va a valer esta lista. ¿Ok? Y también vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad. Ahora en lugar de 4 va a ser igual a 3. Y esto lo que significa es que ya tomamos un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, con este nuevo valor de 3, regresamos al ciclo y preguntamos si todavía hay elementos que debemos tomar. Y como todavía hay elementos que queremos tomar porque n vale igual a 3, entonces entramos al ciclo. Y una vez que estamos en el ciclo, le preguntamos si la lista con 7 está vacía. Pues no, no está vacía porque tiene el 7. Entonces, en caso contrario, lo que vamos a hacer es que a ese valor de 7 lo vamos a guardar en nuestra lista de resultado. ¿Ok? Y una vez que lo guardamos, vamos a actualizar la lista que teníamos antes con el resto de los elementos. Pero el resto de los elementos de esta lista es la lista vacía. ¿Ok? Y después de que hagamos eso, pues vamos a actualizar el valor de n restándole una unidad. Lo que significa es que pues ya tomamos dos elementos, ¿verdad? Y con este n igual a 2, regresamos otra vez al while. Y aquí preguntamos si aún hay elementos que debemos tomar. Y como n es igual a 2, pues quiere decir que aún hay elementos que queremos tomar. Entonces entramos al ciclo. Pero como la lista que tenemos está vacía, entonces se va a salir del ciclo y va a regresar a la lista vacía. Y este va a ser el resultado que vamos a tener al final, ¿de acuerdo? Nos va a dar la lista vacía. Entonces, son dos cosas las que controlan nuestro algoritmo. Uno va a ser n y otro el hecho de que la lista ya sea vaciado, ¿ok? Si n es igual a 0, vamos a parar el algoritmo y vamos a regresar a la lista de resultado. Si lo primero que ocurrió es que se vació la lista, entonces vamos a regresar a la lista vacía. Vamos a apuntar esos pasos que fuimos ilustrando en nuestro algoritmo para que ya lo tengamos listo. El algoritmo entonces quedaría de la siguiente manera, miren. Mientras haya elementos que debemos tomar, el primer paso va a preguntar es si la lista está vacía, entonces regresa a la lista vacía. En caso contrario, guarda su primer elemento en la lista de resultado. Como tercer paso va a actualizar la lista con el resto de sus elementos. Y como cuarto paso va a actualizar el número de elementos que queremos tomar restándole una unidad. Y esto lo irá haciendo hasta que sucedan dos cosas. O que n es igual a 0, es decir, que hayamos tomado todos los elementos que queríamos, o que la lista se vacía antes de que hayamos tomado todos los elementos que queríamos. Si n es igual a 0, entonces vamos a regresar la lista de resultado. Si n no es igual a 0, pero la lista ya se vació, entonces vamos a regresar la lista vacía. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer con este algoritmo, ¿ok? Bueno, hasta luego.